Muy buenas escritores, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Sandra Garrido, escritora de la trilogía de La Rosa Negra, ya disponible en las librerías online más importantes de tanto de España como de fuera de España, Latinoamérica y el resto de Europa. Y en el vídeo de hoy que os traigo es por qué es importante el primer capítulo de tu historia y cómo mejorarlo si ya lo tienes escrito o cómo escribirlo si todavía no lo tienes. Además de hablar de por qué es importante, veremos qué función tiene dentro de la historia. Muchas gracias por acompañarme un día más y si eres nuevo en el canal, comentarte que aquí pues hablo sobre escritura, tips, ideas, algún que otro blog detrás de las escenas como escritor. Así que si te quedas por aquí, que no se te olvide darle al botoncito de suscribir y a la campanita para que te avise cuando subo el siguiente vídeo. Y sin más preámbulos, vamos ya con este. Bueno, por tanto, ¿qué hace? ¿Qué objetivo tiene dentro de nuestras historias y por qué es importante? El primer capítulo lo que hace es, en primera instancia, sentar el tono de la historia, el tono del capítulo. ¿Y con esto a qué me refiero? La historia tiene un tono que va a lo largo de toda la historia, ¿no? Dramático o tono romántico. Por lo tanto, es importante que sientes ese tono ya desde el principio, porque no vas a hacer el primer capítulo súper cómico, cuando a lo mejor es un thriller o es un libro en el que habla sobre temas de la vida, abstractos, etc., ¿no? Tiene que ir además en consonancia con el resto de la historia. Por eso digo que es importante que sientes el tono del primer capítulo, con eso lo haces para el resto de la historia o deberías hacerlo para el resto de la historia. Además, ¿qué ocurre si haces un primer capítulo que no va en consonancia? Pues que al lector seguramente lo defraudarás, dejará de leer el libro, te pondrá reseñas negativas porque no tiene nada que ver cómo había empezado y las expectativas que tenían de ese libro al seguir leyendo el resto de capítulos. Todos hemos cometido el mismo error, hemos incluido sobre todo al personaje principal de forma a lo mejor muy cómica o muy desastrosa, la típica niña, pero que la pobrecita le pasa de todo y luego es una superheroína. En el capítulo 2 no. Puede ser una superheroína al final de la historia cuando ya ha tenido un proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre cuando nosotros también metemos la gamba de esa manera, por así decir? Bueno, denota que estamos nosotros también en un proceso de aprendizaje, que estamos, somos todavía autores más novatos, con lo cual poco a poco lo irás viendo, lo irás trabajando. Sé honesto o honesta contigo misma y bueno, si ves que no cuadra, no te empeñes en dejar el primer capítulo tal y como lo tienes, cuando a lo mejor la historia completa va en otra dirección totalmente diferente. Sé honesto y decir, bueno, pues lo voy a retocar. Así que piensa no solamente en ti como escritor, piensa también un poquito en los lectores. ¿Qué otra función u objetivo tiene el primer capítulo dentro de esa novela, de esa historia? Pues marcar el ritmo y el estilo de escritura. El ritmo pues va a ser más rápido, se va a ser menos rápido. El primer capítulo es un poco corto a veces para poderlo ver, ¿no? Pero más o menos ya te va dando pistas de qué es lo que se va a encontrar el lector más adelante. Entonces, si va a ser más rápido, va a ser más lento, un estilo también de escritura más intenso, más denso, con más descripciones. Los primeros capítulos suelen llevar de por sí más descripciones a lo mejor que a mitad del libro, también es algo más o menos lógico y entendible. Pero si van a ser descripciones muy floreadas, con muchísimos adjetivos, etc., o va a ser algo más dinámico, eso ya se ve en el estilo de escritura y el ritmo que le imprimes a ese primer capítulo. Puede variar, no digo que no, pero sí que tenga consonancia con el resto de la historia y si hace falta revisarlo cuando ya has terminado, pues obviamente revísalo. Además el ritmo, como se puede ver, no solamente que sea más dinámico, sino más rápido, de forma más práctica y visual, en la longitud de las frases. Si son frases más cortas, son frases más largas. Se aplica obviamente al primer capítulo, lógico, pero también esto lo verás en los siguientes. Si escribes de forma más dinámica, que son frases más cortas, los diálogos son más cortos, hay más acción. Si quieres imprimir un ritmo y un estilo más lento, pues serán frases más largas, más floreadas, con más descripciones. A lo mejor acciones más dilatadas en el tiempo. Otro punto, otro objetivo es introducir a los personajes, o al menos al personaje principal o los personajes principales y a veces algún secundario, dependiendo. ¿Qué hace además este primer capítulo? Pues nos introduce al mundo, esa premisa que vas a desarrollar a lo largo de las páginas de tu historia. A veces, según cómo sea lo que estás escribiendo, se introduce también el conflicto, pero en la puntita del iceberg de todo lo que va a pasar. En otros, pasan un par de capítulos hasta que realmente se ve ese inicio de conflicto. Por ejemplo, en temas de sagas de fantasía, muchas veces en el primer capítulo no te cuentan mucho más, te cuentan a lo mejor un problema global que hay en el mundo, pero no te dicen exactamente qué es lo que va a hacer, o el personaje, o quién es, o quién no, depende. Y hay otros libros que son súper finitos, te presentan la acción de forma mucho más dinámica y los problemas pues están mucho más condensados en menos páginas y en menos párrafos. Y muchas veces a lo mejor en ese primer párrafo
ya estás viendo el conflicto. De todas maneras, si eres escritor más de mapa o quieres ver un poquito más en profundidad, ya hice un vídeo sobre Save the Cat que desarrolla los 15 bits, que son los 15 puntos importantes dentro de la historia, por así decir. Os lo dejo aquí el link en la cajita de descripción para que veáis en qué momento de la historia se suele incluir ese conflicto. La presentación del mundo, de los personajes, de si coincide o no coincide con el capítulo 1. Os lo dejo, como digo, arriba y aquí abajo. ¿Qué hacemos además con el primer capítulo? Pues si el lector quiera seguir o no quiera seguir leyendo nuestro libro. Por tanto, en este primer capítulo tienes que hacer algo que sea interesante para el lector, que no sean a lo mejor meras descripciones. Hay excepciones, como puede ser la fantasía, en las que hay muchísimas más descripciones y se lleva un capítulo entero describiendo, ¿vale? Bueno, depende del género, obviamente. Pero ya mete algún ingrediente que intrigue al lector. De hecho, a final de este primer capítulo, muchos autores y escritores lo que suelen dejar es un cliffhanger, algo que haga al lector pasar la página, un momento, una situación, algo que han descubierto y hace que el lector quiera seguir leyendo. Como digo, va en función del género, no tiene que ser ese problema inicial que ya empieza aquí a despuntar, sino simplemente algo pequeñito para que pase la hoja. Algunos escritores están de acuerdo, otros están en contra. Yo estoy de acuerdo en que haya ingredientes que dejen con las ganas de saber más al lector. No digo que sea, porque yo tampoco lo he hecho en mis historias, ese problemón principal de qué es lo que pasa para que, bueno, se desarrolle toda la trama, ¿no? En mis historias también es cierto que La Rosa Negra es una trilogía, con lo cual cada libro tiene sus puntos dentro de cada historia y después un arco general. Pero incluso en Proyecto Montaña creo recordar que dejo un pequeño ahí gusanillo, pero no doy toda la información del problema. Ya, como digo, cada uno es libre de pensar como quiera, pero esto es por regla general lo que hace un primer capítulo dentro de una historia. Algo importante, que es una mezcla entre lo que hace, lo que no hace, las cosas que hemos visto que están bien y las cosas que no están bien y cómo aplicarlas, es no empezar el primer capítulo ni de forma muy temprana ni de forma muy tarde. Y estos son dos puntos diferentes. Si empiezas el primer capítulo muy temprano en la historia, es como muy atrás en la historia de esos personajes, a lo mejor tiene que pasar mucho tiempo y es muy aburrido para el lector todo eso que ocurre, que realmente a lo mejor no tiene sentido ninguno, nada más que el hecho principal, hasta que llegas al momento de verdad en el que deberías iniciar la historia, del por qué esa historia es importante, con esos personajes, qué es lo que quieren contar y por qué para ellos es importante. En ese momento puedes utilizar los flashbacks, que ojo, hay que tener mucho cuidado con los flashbacks, para meter ese inicio, que en lugar de ser el inicio de tu historia es algo importante que sucedió, para incorporarlo al momento actual. De lo mismo, tampoco empezar muy tarde la historia de, ya ha pasado toda la acción y empezamos a la... Perdón. O sea, nos hemos perdido muchas cosas importantes que no podemos meter por flashbacks, ni deberían estar por flashbacks. Entonces hay que tener un poquito ahí la balanza y sopesar en qué momento debes empezar a escribir lo que cuentas en el primer capítulo. Que seguramente habréis leído libros en los que dices tú, bueno, es que ahora de repente no sé qué ha pasado, aquí ha pasado muchas cosas pero no me dicen nada. Pues a lo mejor es que falta un poquito de background, un poquito de historia anterior que debería haber sido contada. O es que pasan 5 capítulos, no pasa nada, porque te cuenta algo que ocurre cuando tiene la chiquilla 15 años y eres una mujer de 40. Y para eso te has llevado 4 capítulos. Jolín, pues empieza con 40 y trae a colación ese momento de cuando tenía 15 años, ¿no? Pero obviamente esto es, los escritores tenemos que aprenderlo, ver cómo jugar con esto, con los tiempos, y no siempre es fácil, porque muchas veces comenzamos con momentos que no nos sirven para nada. Soy pecadora, empecé La Rosa Negra en un momento, en un tal, que no tenía sentido. ¿Para qué metes eso? ¿Para qué metes a los personajes que había metido? ¿Para qué los meto en el lugar donde los haya metido? Cuando todo se podía resumir en 3 párrafos nomás, y realmente es que no tenía mucho sentido. Empezaba demasiado pronto la historia sin sentido. ¿Para qué? ¿Para que el lector se aburra y se vaya? No. De todas maneras, como digo, esto es un proceso en el que vamos aprendiendo. Hay autores que son unos cracks haciéndolo y lo clavan, y a otros les cuesta más, y veréis que en alguno pues flaquea un poquito a lo mejor ahí la historia. Pero es eso, aprendizaje. Por todo esto que hemos dicho, el primer capítulo es importante y por eso mismo nos pasamos el 90% de nuestro tiempo escribiendo, reescribiendo, volviendo a reescribir el primer capítulo. Y que además cuando seguimos revisando y reescribiendo nuestra historia, siempre volvemos a hacerlo desde el principio, nunca lo hacemos desde la mitad, con lo cual
Este primer capítulo a veces es que nos aburrimos, nos asquea y todo, empezar desde el primer momento. Pero a veces dice, bueno, también viene bien para saber si todo lo demás tiene concordancia, tiene sentido, has incluido bien ciertos aspectos que tenías que incluir o red herrings. Cuando estás en thriller, los que hagáis thriller y policíaca seguramente entenderéis a qué me refiero. Es normal que revisemos mucho este primer capítulo y sea tan importante porque es la carta de presentación de la historia, del libro, de la trilogía, de nosotros como autores. Veis la importancia. Entonces, tampoco quiero que con esto os sintáis muy mal y digáis, eso es que tengo que escribir El primer párrafo, el primer capítulo desde el principio, la página en blanco, el miedo, ¡buf! No, poco a poco, pasito a pasito, que Roma no se construyó en un día. Y lo mismo, no todos escribimos y hacemos una obra maestra el primer día. La Rosa Negra está escrita, pues seguramente veréis algunos que digáis, ¡puah! Es que he metido aquí la gamba. Es un proceso de aprendizaje, ya tengo mucha más información y más conocimientos que cuando empecé a escribirla y la verdad es que también ha habido varias revisiones y reescrituras, con lo cual creo que ha ganado mucho desde la primera versión. Así que os la dejo por aquí, tengo que haceros publicidad un poquitito. Y si quieres saber cómo se pone todo esto en práctica, cómo escribir un súper primer capitulazo y demás, o por lo menos que es lo que he hecho yo para que salga lo mejor posible, no os perdáis el siguiente vídeo. Recordad darle al botoncito de like, al botoncito de suscribir y a la campanita para no perderos el siguiente vídeo y que además YouTube me favorezca un poquito el algoritmo y recomiende también este vídeo y similares a otros autores como vosotros a los que os venga bien. Muchas gracias y nos vemos el siguiente. ¡Chao!